Se salvaron hoy porque no sabía si hoy teníamos la prueba del hemiparcial o mañana. Si no, hoy les tomaba prerequisitos. A ver, entonces vamos a recordar un poco de lo que ya habíamos visto en el corazón como bomba, ¿no es cierto? Ya estábamos abordando cómo es que el corazón funciona, sus tejidos, ¿verdad? Sus diferencias entre el tejido musculoesquelético durante la contracción y cómo la contracción de este músculo cardíaco es más fuerte y por repetidas ocasiones, ¿no es cierto? Eso ya lo revisaron. No se olviden de estudiar eso para la prueba del día de mañana. Esto de aquí de hoy no está incluido en la prueba del hemiparcial. Lo que hoy nos compete es acerca del ciclo cardíaco. Ustedes ya van recordando un poco de lo que es el corazón, ¿no es cierto? El corazón con sus estructuras, la principal función es la de impulsar la sangre hacia los diferentes tejidos, de tal suerte que va a llegar hacia cada uno de los órganos, tejidos, células, realiza el intercambio gaseoso y la sangre regresa, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que regresa a través de las venas por la aurícula derecha, ventrículo derecho, va hacia los pulmones, de los pulmones regresa por las venas pulmonarias, ¿no es cierto? Y llega hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Siempre vamos a hacer ese ejercicio y también con mis estudiantes de anatomía hacemos el ejercicio de la circulación porque necesitamos entenderlo cómo va el ciclo cardíaco, cómo es que se va moviendo su sangre, cómo va actuando para generar la oxigenación. Entonces, dentro de la introducción también vamos a hablar de lo que corresponde al latido cardíaco. ¿Quién de ustedes sabe qué es un latido cardíaco? A ver, vamos a interactuar un poco para que no se cansen. ¿Qué es un latido cardíaco? Es una acción de bombeo. Ya, está bien, gracias. El latido cardíaco, ¿alguien más? ¿Qué es un latido cardíaco? El latido cardíaco tiene una característica, ¿no? Ya vamos a ir revisando. En cuanto a la clase, recuerden, ¿no es cierto? Hemos hablado del potencial de membrana, potencial de acción. Entonces, el latido cardíaco está dado por este potencial de acción. Déjenme. Aquí. Entonces, recuerden que habíamos hablado que hay un potencial de acción que se origina, ¿no es cierto?, por el ingreso de y la salida de los canales de calcio a nivel de la membrana que van a actuar a nivel del nódulo sinusal. Este nódulo sinusal va a estar localizado a nivel de la aurícula derecha, sí, eso ya lo están viendo ahora en embriología o en anatomía. Se ubica a nivel de la aurícula derecha cerca del orificio de la vena cava superior. Y este potencial, ¿qué hace? Viaja, ¿no es cierto?, hacia las aurículas. Déjenme, les voy a compartir para que vayamos revisando un poco de anatomía. Déjenme ver dónde estaba. Sistema cardiovascular. Aquí. Déjenme, les voy a compartir para volver a revisar lo que nos corresponde a este. Bueno, tengo aquí algunas láminas del sistema respiratorio. No sé si ustedes ya en anatomía lo están viendo, pero lo que necesitamos entender es cómo la circulación, ¿no es cierto? Aquí.
el corazón va funcionando en conjunto con los pulmones. Entonces, lo que vamos a ver es cómo este corazón, cómo hace que este ciclo cardíaco, como en cada latido vaya y la sangre fluya, ¿no es cierto?, en la sístole y en la diástole. La sístole es la contracción del músculo cardíaco para impulsar la sangre. Entonces, es lo que les comentaba. El nódulo sinoauricular se encuentra aquí, ahí donde se encuentra el puntero más o menos aproximadamente, a nivel de la base, contigua junto a la vena cava superior. Este va a ser el encargado de enviar la conducción, las ondas eléctricas hacia el nódulo auriculoventricular, que va a estar ubicado a nivel de, como su nombre lo indica, entre aurículas y ventrículos, en donde, además de recibir este impulso nervioso, va a desencadenar la contracción, ¿no es cierto? Entonces ustedes recuerden que la contracción, aquí el nódulo auriculoventricular tiene unas de His, que va a ser tanto del lado derecho como un haz auriculoventricular izquierdo. Este haz de His lo que va a hacer es que si el nódulo sinoauricular envía su impulso eléctrico hacia el atrio ventrículo, hacia el nódulo auriculoventricular, impulsa las de His, cada uno de ellos actúa de manera diferente. Entonces, es ahí donde empieza la contracción muscular y cómo el corazón realiza su ciclo cardíaco. De lo que les comentaba, toda la sangre, ¿no es cierto?, de la parte superior por la vena cava superior, de la parte inferior, la vena cava inferior, desembocan a nivel de la aurícula derecha. Esta aurícula derecha, por el paso a través de su válvula, ¿no es cierto?, ingresa a nivel del ventrículo derecho y es expulsado a nivel de los pulmones. Una vez que llega a los pulmones, regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale a la aorta. Entonces, este ejercicio siempre debemos hacerlo para conocer cómo va el ciclo cardíaco. Una vez que ya sabemos esto, entonces ahora sí vamos a hablar lo que es el latido del corazón. El latido del corazón es la contracción, ¿no es cierto? Se va a ocurrir, es un potencial de membrana, que lo que va a hacer es que esta membrana miocárdica, una membrana cardíaca, esta membrana del músculo cardíaco, se contraiga y expulse la sangre y exista el impulso cardíaco hacia el resto del sistema. ¿Cómo va a ocurrir esto? Este sistema generalmente, ustedes ven que desde la aurícula derecha, el nódulo sinoauricular, hasta que envía el impulso hacia el nódulo auriculoventricular, puede haber un retraso de aproximadamente, se llama de 0.1 centímetros. ¿Qué digo? Segundos, perdón. 0.1 segundos. Una vez que pasa este impulso, permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, ¿sí? Y de esta manera la sangre se vaya haciendo de forma cíclica en cada uno de los latidos. Entonces, ahora sí, revisando lo que nos compete, regresamos a nuestra diapositiva. En el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a entender es cómo la sístole y la diástole está dado con cada uno de estos, relacionado con este impulso cardíaco. Entonces, sí saben, ¿no es cierto? La diástole es la relajación de los músculos y la sístole es la contracción. Entonces, partiendo de esa primicia, tenemos que durante el ciclo cardíaco, durante la sístole y la diástole, hay un valor de aproximadamente, vamos a ir escribiendo aquí para acordarnos, 72 latidos por minuto. ¿Sí? Tenemos que, generalmente es un número base. Esto, una vez que nosotros sabemos que
Durante la sístole y la diástole, durante el ciclo cardíaco, ocurre la contracción y la relajación, ocurre 72 veces en un minuto. Esta duración del ciclo cardíaco puede durar un latido, puede durar en 0,139 minutos o milisegundos. Ahí aquí me puse mal. Sí, entonces dura en 0,0139 minutos. O lo que es lo mismo, que va a durar 0,833 segundos por latido. ¿Sí? Entonces aquí vamos partiendo de esto, ustedes van a ver que todo va a ser proporcional, es decir, si los latidos del corazón se mantienen en 72 latidos por minuto, más o menos el tiempo que va a durar hasta que otra vez se vuelvan a llenar los ventrículos, las aurículas y se contraigan, va a durar más o menos aproximadamente este tiempo. Pero si el latido del corazón aumenta, es decir, si ya no son 72 latidos, sino van a ser 102 o tal vez en peor de los casos 125 latidos por minuto, ¿qué va a ocurrir? Que el tiempo se va a acortar. A pesar de que se aumenta el latido cardíaco, a pesar de que aumentan las contracciones cardíacas, esto se puede llegar a cortar hasta 0,0139. Entonces, estos valores son importantes porque lo que nos van a permitir es entender que si un corazón está latiendo muy rápido, con el término que nosotros conocemos ahora que es taquicardia, está taquicárdico, este latido del corazón no va a permitir que el impulso nervioso llegue adecuadamente y no se van a llenar las aurículas ni los ventrículos como deberían llenarse, ¿sí? Entonces, esto es importante partiendo en la primicia de lo que corresponde al ciclo cardíaco y cada una de sus acciones. Ya vamos a ver lo que es el sistema de conducción del corazón y lo que les decía, la contracción es la sístole. Y la diástole es la relajación. Tienen que irse familiarizando con estos términos. Entonces ahora nos vamos a ir a este gráfico, que los voy a hacer más grande. Entonces este gráfico es lo que resume al ciclo cardíaco. Pueden visualizar. Entonces aquí tenemos varias curvas, ¿no es cierto? Bueno, primero vamos a familiarizarnos con el gráfico. Hacia el lado izquierdo tenemos la presión que ocurre a nivel de las válvulas aórticos y aórticos ventriculares. Aquí se puede visualizar hacia la parte del centro lo que corresponde a los volúmenes y en la última curva se puede ver lo que corresponde al trazado del electrocardiograma. Sí, este gráfico que ustedes ven aquí es preguntado todo el tiempo para los estudiantes de medicina porque aquí se resume cómo es el ciclo cardíaco. Entonces, se puede visualizar en la primera, en las primeras curvas, en la primera, en la segunda, se puede ver cómo está relacionado en las aurículas y los ventrículos. Me faltaba en esta parte inferior. Ustedes pueden visualizar que tenemos la sístole, que es corta, ¿no? La sístole es la contracción. La fase de llenado, que es la diástole, y nuevamente la sístole. Aquí, miren, se puede ver en estas líneas verticales lo que corresponde a la contracción isovolúmica, que lo que hace es indicarnos que va a haber una fase y van a ser donde, aquí miren, se escucha cuando auscultamos tal vez con un fonendoscopio o al hacerlo con un ecocardiograma, se escucha cómo el latido cardíaco va ocurriendo
pero estas se relacionan con cada una de estas curvas que tenemos acá, que ya les voy a ir explicando. Entonces, la frecuencia cardíaca, como les dije, va a tener una relación de acuerdo al ciclo cardíaco. Entonces, una frecuencia en 72 va a tener aproximadamente 0.4 minutos del ciclo. Si aumenta, va a ser mucho más rápido la comunicación y mucho más lento el llenado y el vaciado. Entonces, aquí tenemos, miren, para graficar. En cuanto a la primera curva, cuando se abre la válvula aórtica, recuerden, ¿no es cierto? Se abre la válvula aórtica, lo que va a hacer es que va a haber la eyección de la sangre. Esta eyección de la sangre está correlacionada con el electrocardiograma. Aquí tenemos la onda P. La onda P, esta ocurre con el cierre, la despolarización de las aurículas. Tienen que familiarizarse y poner atención con esto porque esto es lo que se ve todo el tiempo en los electrocardiogramas. Entonces, al haber una despolarización de las aurículas, se tiene relación con el cierre de las válvulas. Primero se abren las válvulas, se abre la onda P. Después de esto viene la onda Q, R y S en el electrocardiograma, que aparecen como consecuencia de la despolarización de los ventrículos. Sí, entonces aquí ustedes ven que habla de la sístole auricular y hacia acá ya tenemos lo que es la sístole ventricular. Entonces se despolarizan las aurículas, se despolarizan los ventrículos y de tal forma que nuevamente se vuelve a repolarizar. La onda T produce un poco antes de la contracción nuevamente ventricular. Entonces, esta es la despolarización de las aurículas. Nuevamente lo repito. Tenemos la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos, la onda T. Entonces, en el electrocardiograma ustedes van a asociar con la onda P, Q, R, S y T. Y entonces, ¿qué son estas ondas de acá arriba? La A, la C y la B. Esas ondas, como ven aquí, la A, la C y la B, son las curvas de la presión de la aurícula. La onda A, la que tenemos aquí, está producida por la contracción auricular. Entonces, ustedes ven, se despolariza la aurícula, ¿no es cierto? En el electrocardiograma se marca de esta forma, con una elevación, una despolarización es hacia arriba. Y a nivel de la onda A, la contracción auricular. Entonces, se va a dibujar esta zona aplanada con la onda Q hacia abajo. De ahí, esta onda A, la contracción auricular, generalmente está aumentada, esta contracción. Para que se produzca la contracción, el cierre de la aurícula debe tener de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular. ¿Sí? Y la contracción de la aurícula izquierda, esta está entre 7 y 8. Aquí en este nivel. La onda C, ahora, ¿qué significa en este gráfico la onda C? ¿Por qué me he ido a este lado del gráfico? Porque acá, a pesar de que ya está mostrado con cada uno de los nombres, ¿no es cierto? Miren, aquí se ve cierre de la válvula, apertura de la válvula, pero les estoy explicando esta base de esta gráfica que tenemos acá. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Pues ustedes recordarán que la onda QRS era en relación a la contracción ventricular, ¿no es cierto? Entonces esta onda C es para medir en presión de milímetros de mercurio, es cuando los ventrículos empiezan a contraerse. ¿Sí? Y esta presión va a estar dada nuevamente con la onda B.
con una nueva presión auricular, con la contracción ventricular, con un flujo lento de sangre, y esto es al final de la contracción ventricular, en donde el flujo lento de sangre nuevamente llega a las aurículas a través de las venas, mientras las válvulas auriculoventriculares, ustedes ven acá, está cerrada, entonces empieza esto otra vez por acá, mientras se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y lo que va a ocurrir es que durante la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Entonces, ya estamos viendo cómo ocurre el ciclo cardíaco, pero entonces las aurículas, ya vieron, ¿no es cierto? Tienen su principal función, que es la transmisión del impulso cardíaco para que ocurra todo esto a nivel del ciclo cardíaco. De ahí tenemos cuáles son las funciones de las aurículas como bombas de cebado para los ventrículos, que les había colocado aquí. Entonces, nuevamente regresamos a este gráfico. La sangre normalmente fluye desde las venas, ¿no es cierto?, hacia las aurículas. Y lo que ocurre es que el 80% de la sangre fluye por las aurículas hacia los ventrículos por una contracción auricular. Lo que va a pasar es que el corazón puede seguir funcionando aún en condiciones de que en esta parte, en este ciclo cardíaco, existe algún tipo de lesión a nivel de aurículas, de músculo, que ustedes ya vieron en anatomía, se puede ir dañando y aún así puede funcionar hasta en un 20%. Esto se calcula con una fracción de eyección ventricular que ya posteriormente ustedes lo van a ir viendo. Entonces, nuevamente regresando a este gráfico, tenemos aquí, miren, la apertura de la válvula aórtica, que empieza la fase de eyección o la de la sístole, ¿no es cierto? Se cierra la válvula aórtica. Nuevamente de ahí empieza la relajación para volverse a llenar, ¿no es cierto? Y otra vez empieza la sístole auricular, que está dada por las ondas A, por las ondas P, que es la despolarización, la QRS con la contracción ventricular, y las presiones como se van elevando de la aorta. ¿Sí? Esta última base está relacionado con los electrocardiogramas. Ahora vamos a relacionarnos en la tercera curva, ¿no? Tenemos la primera y la segunda. Con la tercera se puede visualizar cómo el volumen ventricular va. Entonces, en el momento de la eyección, la sístole, la contracción, los ventrículos quedan vacíos. Aquí se relajan los músculos y nuevamente se empiezan a llenar de sangre. De tal forma que al llenarse de sangre, lo que va a ocurrir es que va a llegar hasta su punto máximo, ¿no es cierto?, en su repolarización, para nuevamente bajar y volver a ocurrir lo que es la eyección, ¿sí? Entonces, todo esto es un ciclo cardíaco representado con la apertura de las válvulas, el cierre de las válvulas que se producen, ¿no es cierto?, las válvulas auriculoventriculares, se abre la válvula aórtica, y con el vaciado y el llenado del ventrículo. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen preguntas en cuanto al ciclo cardíaco. Si es un poco confuso, sí es confuso. Pero, a ver, déjenme ver, estaba buscando un video para tal vez complementar con el ciclo cardíaco. Bueno, les voy a pausar la grabación, ¿sí?